Luis Miguel Castilla está con nosotros, es ministro de Economía y además director ejecutivo de Evidenza Instituto. Señor Castilla, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? A ver, hemos tenido un pésimo arranque económico este 2023. ¿Cómo lo ve usted? Sí, a ver, digamos que han habido shocks no anticipados. El año empezó mal desde diciembre con toda la convulsión social, la paralización de minas, el crecimiento del último trimestre del año pasado fue de 1 y poquito por ciento, y luego de este trimestre ha sido una recesión, una pequeña recesión, ¿no? Y a la convulsión social devino el impacto climatológico del ciclón Yaku. Sí. Entonces, lo que estamos viendo es que los sectores más afectados a comienzo del año han sido el sector de la construcción, principalmente. El sector financiero no ha crecido porque la morosidad se ha incrementado, hay mayor reticencia en los bancos de prestar, y hay sectores que han sido afectados. Entonces, creo que está bien lo que han dicho, que no hay que cantar, digamos, victoria prematura, pero lo cierto es que la economía está creciendo por debajo del 2%. Y es una tasa totalmente insuficiente para generar empleo y contribuir a revertir este incremento en la pobreza que hemos aprendido hace poco. Estas tasas de crecimiento distan de lo que es el potencial de crecimiento del país, que es en torno al 5 o 6%. Ahora, ¿qué implica, señor Castilla, que esto que acabamos de ver y que nos acaba de revelar el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es decir, ¿qué implica que hayamos caído este primer trimestre? ¿Qué implica para el peruano de a pie? O sea, para el trabajador, para los taxistas, para los agricultores, para aquellas personas que trabajan en el sector construcción, por ejemplo, que tienen una caída de más de 2 dígitos, ¿no? 12%, 12.52 me parece. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el efecto inmediato que van a sentir los peruanos? Menos trabajo, menos creación de puestos de trabajo. Y el empleo que se ha generado, Valeria, ha sido un empleo mucho más precario, un empleo que paga menos, un empleo sin beneficios, y obviamente con un costo de vida tan alto que todavía permanece, la canasta básica se incrementó 10% el año pasado. Esto le quita poder adquisitivo a los salarios que son bajos de por sí. Entonces esto precariza, esto hace que en lugar de poder consumir, no sé, una canasta mínima y darse otras joyerías, no lo haga. O que una persona que pensaba apostar por un crédito hipotecario ya no pueda acceder. Entonces creo que esto lo que hace es mermar las posibilidades de avance económico de una familia, y vemos que hay mucha heterogeneidad. Los más pobres tienen hoy día menor capacidad adquisitiva, y justamente en los rubros que más han subido, la canasta básica, el rubro más afectado ha sido alimentos. Y si lo atamos al hecho que el sector agropecuario se ha contraído, estamos ante una situación de mucha precariedad y de mucha vulnerabilidad que afecta a la mayoría de peruanos hoy en día. Y no sé si de repente usted nos lo puede explicar de manera un poco más sencilla, señor Castilla, pero ¿cuál es la relación entre pobreza y crecimiento económico? Mire, la principal fuente de reducción de pobreza en el país es el crecimiento económico. ¿Y por qué el crecimiento económico? Porque la inversión privada que apuntala al crecimiento económico es lo que genera demanda de mano de obra. Cuando la economía crece, por lo menos 4 o 5%, tienen la capacidad de absorber más o menos la entrada entre 300.000 a 400.000 puestos de trabajo nuevos para absorber a los jóvenes que entran al mercado de trabajo. Entonces, si no hay crecimiento, no hay empleo, y por lo tanto hay empleo precario y no hay avance económico. Entonces es fundamental, el 85% de la reducción de pobreza en el país se atribuye al crecimiento económico y el 15% a políticas redistributivas, bonos, transferencias. Entonces si la economía no crece, y en particular la inversión privada se mantiene estancada, no hay suficiente empleo generado y tenemos pues un retroceso en las condiciones de vida del peruano común. Ahora, que la economía peruana haya crecido 0.6% en el mes de marzo, ¿es suficiente, digamos, argumento para decir que nuestra economía se está recuperando? Eso pasaría si viviéramos, digamos, encapsulados de una serie de contingencias que pueden ocurrir. La principal es que estamos a puertas de un fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño afecta justamente al sector de la construcción, que se contrajo más de 10%. Sí. Afecta al sector agropecuario, que es intensivo de mano de obra.
Entonces, estamos en una situación en la cual, si bien el mundo se ha normalizado un poquito y los precios de los metales nos ayudan, el precio del cobre se mantiene alto, pero cada vez que tenemos fenómeno del Niño, esto tiene una grave afectación a sectores que son muy sensibles para la población, ¿cuáles? Como la construcción, donde lo que ha caído de manera fuerte ha sido la autoconstrucción y la construcción privada. Y los esfuerzos del gobierno de apuntalar con punche la inversión en las obras públicas ha sido insuficiente. Porque, vamos, el 90% de la inversión privada, de la inversión total es privada. Lo público te ayuda, pero no puede sustituir una caída tan fuerte que hemos visto en la inversión privada de 13% según el MEF. Entonces, esto sin duda es importante, y la economía crecer 2% en promedio en los próximos años tomaría, según cálculos que se han realizado, más de 20 años volver los niveles de pobreza prepandemia, en el 2019. 20 años. Entonces es muy significativo lo que está ocurriendo, y si uno le suma la vulnerabilidad, que es un concepto nuevo que el INEGI ha introducido, que no son aquellos que son pobres porque viven debajo de la línea de pobreza, sino familias que si se enferman, una enfermedad catastrófica, pierden el trabajo, pierden los ingresos, y eso pasa del 27% en la actualidad a un 70%. O sea, un 70% de los peruanos son vulnerables, o porque ya son pobres, o porque tienen una probabilidad relativamente alta de caer en la pobreza si ocurre un incidente, un siniestro como el que comento. Cuando hubo esta conferencia del Banco Central de Reserva, me parece que en marzo, el presidente del BCR, Julio Velarde, señalaba, pues, o sea, prácticamente se cumple lo que se había advertido, ¿no? Que el primer trimestre iba a ser un crecimiento de 0% o menos que esto, y pasó, una caída de 0.43%. Ahora, se espera entonces que abril la economía empiece a levantar cabeza. ¿Cuáles son los factores que podrían ayudar o gatillar un desempeño económico positivo en lo que queda del año? A ver, creo que un factor que debe disiparse es la incertidumbre, porque no hay inversión privada si no hay claridad respecto a las reglas del juego. Yo no le diría, pero es que ya no hay incertidumbre política como la hubo en diciembre, en la época de Pedro Castillo. ¿Qué tipo de incertidumbre estamos hablando? No, incertidumbre que nuevamente haya convulsión social y, por ejemplo, haya bloqueos de carreteras y bloqueo del acceso a las minas. La caída tan fuerte que se dio en el mes de enero y parte de diciembre del año pasado fue porque importantes minas no pudieron funcionar. Las Bambas paralizó y costó muchísimo esfuerzo volverlas a poner en producción plena. Entonces, a eso me refiero, y esta alta volatilidad de cargos públicos que, por cierto, ha bajado, y hay más permanencia y hay mayor confianza. Pero un inversionista que decide apostar en el largo plazo, y que quiere firmar un contrato de concesión, una asociación público-privada, si no hay claridad respecto a las reglas del juego, o tenemos un Congreso que no respeta, digamos, cosas básicas como la seguridad jurídica, o un alcalde de Lima, por ejemplo, que amenaza con caducar contratos de concesión, entonces eso no ayuda a atraer la inversión que se requiere para crecer a tasas mayores. Y ya para ir cerrando, señor Casilla, con todo lo que estamos viendo y lo que se va a asomar poco a poco con este fenómeno del Niño global anunciado ya hace algunos meses por el mismo Ejecutivo, ¿es posible? ¿Vamos a crecer a 2.5% como lo había advertido el Ministerio de Economía y Finanzas? Creo que va a depender de dos factores. Va a depender de la efectividad del plan Compunche Perú, porque le está inyectando 12.000 millones de soles a la economía, que no es poca cosa, y va a depender de la magnitud del niño. Si es un niño relativamente leve, y dado que no somos muy diestros en tener capacidad de prevención en el país, podríamos llegar a eso y el mundo se mantiene relativamente estable. Pero si esas tres cosas esos supuestos no se dan, 2,5 es alto, 2 es alto, incluso podría ser menos que eso. Pero vamos, tenemos ahora una tregua de unos meses para efectivamente relanzar proyectos, acompañar a la inversión pública y especialmente generar un espacio de estabilidad y menos restricciones para que la actividad privada pueda efectivamente crecer y generar empleo. Ahora, me quiero detener solamente para analizar dos sectores que creo que son importantes. Construcción, que ha tenido una caída de 12.42% en marzo y va acumulando en el año una caída de 11.48%. Y me parece, sí, que es el único sector que ha caído tan fuerte o tan hondo. No hay ningún otro, ¿no? Construcción, está también manufactura, pero es mínimo, telecomunicaciones, pero
construcción, ¿por qué tenemos que darle mucha atención a esta actividad económica? Hay creo que un par de motivos, Valeria. Uno es que la construcción es altamente intensiva en mano de obra. Okay. Entonces, y es un termómetro, una economía que tiene un sector de construcción boyante, jala a otros sectores. Entonces, parte del hecho de que la manufactura no haya crecido, especialmente la no primaria, el cemento ha caído, la producción de cemento ha caído, es porque se ha reducido la autoconstrucción, lo que hacen las familias de mejorar su inmueble, de añadir otro piso o de ampliar un mejoramiento de vivienda, eso no se ha dado. La inversión privada en construcción tampoco se ha dado, y lo público que podría compensarlo ha funcionado para el gobierno nacional y el gobierno regional un poco, pero todavía seguimos con el lastre de una caída en la inversión que realizan los municipios. Acordémonos que este es un año de cambio de gestión, llevan menos de 5 meses en el cargo y se ha contraído, como usualmente ocurre, la inversión pública que realizan los municipios. Entonces, esto es un sector sumamente sensible digamos, a las perspectivas de la economía. Si el sector de construcción está deprimido, es probablemente que muchos otros sectores conexos también se depriman. Y el sector agropecuario, porque también hemos tenido un desempeño económico que ha caído en marzo de 2.56%. ¿Esto qué implica? Bueno, esto también es otro de los sectores que son también intensivos en mano de obra, quizás de más intensivo en el país. Y esto lo que implica, ¿por qué ocurre? Obviamente por las lluvias torrenciales, por los huaicos que han habido, todas estas, las heladas que hay ahorita en la sierra del Perú. Todo esto hace que la producción, digamos, no llegue. Obviamente hay factores agravantes como la falta de fertilizantes, gracias digamos, a la poca diligencia del gobierno anterior de conseguirlo. Y esto lo que implica es que justamente la pobreza rural, que de hecho se mantiene estancada en torno al 40%, no pueda bajar más, porque muchos de los productores o las personas que habitan en las zonas rurales del país dependen del sector agrícola. Y eso que los precios están elevados, ¿no? El precio de la papa subió 45%. Sí, vamos a ver menos producción, o sea, menos producción de pollo, de huevo, menos producción de papa. Depende porque un shock de oferta, ¿qué significa? De que no pueden producir, simplemente porque se inunda o hay huaicos que interrumpen la producción física. Entonces, eso es lo que hemos visto en el sector agropecuario, pero de manera diferenciada. Hay ciertos sectores que se han ido creciendo de manera elevada, que responden a la dinámica externa, pero aquellos que están en la sierra han sido los más afectados. Y un ejemplo, por ejemplo, hablando de un tema que no tiene que ver con un efecto climatológico, ni que tiene que ver con el precio internacional, que es el pollo y el sector avícola, por ejemplo, se ha visto afectado porque en Puno hay problemas para importar torta de soya por todos los problemas políticos en Puno, y eso ha encarecido el precio del pollo, y los pollos no se alimentan y hay una merma en la producción. Entonces, un ejemplo clarísimo donde hay temas políticos que también afectan la producción de un bien tan básico de la canasta como es el pollo. Tal cual. Muy bien, señor Castilla, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y además director ejecutivo de Evidenza Instituto, estuvo con nosotros. Pausa y volvemos.